Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Yo voy a ser breve para dejar paso enseguida a la conversación entre Claudia y Ernesto. Bueno, es un gusto estar aquí reunidos todos en esta tarde de viernes. Podríamos estar haciendo tantas cosas, pero hemos decidido reunirnos aquí para presentar un libro, yo diría movido por las ganas, ¿no? Movido por el deseo, que es, yo creo, el mejor motor para reunirnos todos. Hay una cita de Christoph, bueno, la tengo aquí, pero no la voy a leer, María Sonia Christoph, una escritora argentina que dice que el sistema en el que vivimos es una trituradora de ganas, pero que haríamos bien si nos moviéramos todos impulsados por nuestras ganas. Así que yo creo que, estando aquí todos, también tenemos o estamos desempeñando una suerte de resistencia a este sistema que es una trituradora de ganas, reuniéndonos todos, ¿no? En esta red de complicidades, en esta comunidad que es Comisura y que reúne a tanta gente que quiero, que admiro, que queremos y que admiramos nosotros los tres, Laura, Carlota, yo mismo y todos los que estamos aquí. Así que qué bien que nos reúnan las ganas que tenemos nosotros de que leáis este libro que ha escrito Claudia también con ganas. Vais a ver que cuando lo leáis, que a pesar de ser un libro chiquito, diría Tamara Kamenstein que es un libro chiquito, pero chiquito en entendido paradójicamente todo lo contrario, ¿no? Con todo el afecto, como un libro tremendamente potente, ¿no? Así que a pesar de ser un libro chiquito, vais a ver que en él hay como una multiplicidad de reflexiones en torno a tantas cuestiones, en torno a la maternidad, en torno a la lengua del migrante, de la migrante, en torno al patriarcado, en torno al deseo, en torno a la propia escritura. Yo creo que es un breviario, un diario, un fragmento, un oráculo que se puede leer de muchas maneras distintas. Yo creo también que hay podríamos decir, una introspección honesta en el libro a los miedos y a los complejos y sobre todo, y yo creo que eso es lo luminoso, una invitación a superarnos, ¿no? Diría también, solo dos cosas más, es un libro híbrido, es una palabra que se utiliza mucho y a veces como un lugar común, pero yo creo que aquí, más que nunca, podemos entender que lo es de muchas maneras. Es un libro híbrido en cuanto al género, es un libro híbrido en cuanto a la forma, es un libro híbrido en cuanto a la identidad, en cuanto al tema. Vais a ver cómo es uno de esos textos que crecen en esas tierras de nadie, en esas encrucijadas, que precisamente por eso alumbran textos muy poderosos. Es un libro híbrido en torno a la lengua, que se me traba, la lengua del libro, y en torno a la lengua y en torno a los lenguajes. No solo la escritura, vais a ver también que hay un trabajo con las ilustraciones de Suana Elías, que son maravillosas, y con la edición del libro, que yo creo que es una joya que ha hecho Laura Carrascosa. Yo sé que las palabras de los editores no valen nada, así que voy a delegar simplemente dos citas, una de ellas de Diamela Altit. Ha hablado de cómo Historia de la lengua cuestiona el género de la novela. Dice Diamela que se despliega la escritura como interrogante, como zona insegura, aparece el género como dilema. Básicamente la novela, ¿qué es una novela? Parece ser una pregunta latente, y me atrevería a decir, parafraseando a la escritora estadounidense Gertrude Stein, una novela es una novela, es una novela. Y otra cita que dice Aloma Rodríguez: Historia de mi lengua es una búsqueda formal, expande los límites de la horma y trata de mover las paredes de los géneros. Y seguramente lo ha conseguido, solo que ya se sabe que los cambios no siempre se perciben en el momento. No sé si Historia de mi lengua es una novela, pero es un libro estupendo. Ojalá lo leáis, seguro que os parecerá un libro estupendo. Yo solo añadiré una cosa. Pienso que acaso la mayor virtud de un libro sea comprender que el texto es un ejercicio de libertad y que ese ejercicio de libertad brinda también a las lectoras, a los lectores, un poco de esa libertad, y yo creo que Historia de mi lengua de Claudia sin duda lo consigue. Así que gracias a todos, a todas por venir, gracias Ernesto por tu presencia esta tarde, y gracias Claudia por haber escrito este libro y por habernos reunido también a todos aquí en esta conversación, en esta presentación, en este diálogo, en esta fiesta y en este encuentro que yo creo que también es un derroche de ganas, ¿no? Podríamos decir. Así que adelante vosotros. Pues ya está la presentación, ¿no? Sí.
después de este discurso tan maravilloso, lo que yo traía eran frivolidades sobre cuando yo llevaba brackets con 15 años. Me van a permitir este momento anticlimático. Bueno, por supuesto, gracias Claudia por invitarme, gracias y enhorabuena por alojar este acto en este espacio expositivo, porque como se ha dicho, este libro que tiene los collages de Joana Elías, o de Joana Elías, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, aquí volvemos a tener problemas lingüísticos. Es un libro en el que hay un juego plástico, aparte de los collages, también la palabra se convierte en un momento dado casi en imagen, así que me parece muy pertinente este juego entre lo verbal y lo visual. Como este libro tiene como protagonista a los brackets, vamos a hacer una pequeña encuesta, nada más empezar, para saber si estamos en familia o no. ¿Bien? Ella sabemos que lleva brackets, pero ¿cuántos de los que están aquí ha llevado o lleva? Vamos a ver primero quién lleva brackets. Que levante la mano, si no es mucho pudor, desnúdense. ¿Quién lleva brackets ahora mismo? Que levante la mano. Nadie. ¿Quién ha llevado brackets? ¿Vale? ¿Quién ha llevado brackets por encima de la edad de, qué? 15 años, ponemos. ¿Alguien ha llevado brackets por encima de la edad de 15 años? ¿Con qué edad han llevado brackets aquellos? A ver, aquí. 22. ¿22? Ya hasta los 20. ¿Hasta los 20 y por allí? 20. 20. Bueno, pues claramente has ganado, ¿no? La competición. No hay competidores. Yo traí una pequeña anécdota de cuando yo llevé brackets con, no recuerdo ahora si eran 10 o 11 años, pero vamos, una edad de transición entre el colegio y el instituto. Recuerdo que mi tío, que es de Torrejón de Ardoz y le gustan mucho los aviones, me llevó una tarde a pilotar una planeadora. Él tiene, en fin, el carnet para pilotar ese tipo de aparatos. Y recuerdo perfectamente que en el momento exacto en el que me dio los mandos, y yo estaba nervioso, no fuera a ser que nos estrelláramos contra la Sierra de Madrid, me pregunta: oye Ernesto, ¿cómo es eso de besar con brackets? Claro, yo tenía 11 años y no había besado, ni quería besar a nadie. Entonces dije, Dios mío, no puedo quedar mal ante mi tío, ¿no? Nunca pensé que besar a alguien era algo, en fin, respetado, reputado por un piloto, además, en fin. Entonces, por echarme un farol y no quedar mal y mantener el control de la planeadora, pues le dije, sí, bueno, yo he besado a muchas chicas y no hay ningún problema. Y dice, pero si ella tiene brackets, ¿no os quedáis enganchados? Y entonces me quedé con esa duda toda mi vida. Porque luego, más adelante, efectivamente, me propuse ya besar a chicas. Conseguí besar a una chica cuando yo tenía brackets, pero ella no, y luego besé a otra chica teniendo ya brackets y yo no. Entonces nunca llegué a tener ese encuentro maravilloso, casual, entre dos bocas con brackets. Entonces nunca he llegado a comprobar empíricamente si se produce el enganche como dos perretes bueno, yo o no. tampoco. Ah, pues entonces tendremos que encontrar por la calle algún hombre braqueteado, sí, o mujer braqueteada que para vivir la experiencia. Para vivir la experiencia. Entonces la primera pregunta, como engarzando con esta anécdota, en el libro se juega continuamente con los dos sentidos del término lengua, la lengua fisiológica, sí, la lengua verbal o lingüística, y con la boca como instrumento literario y como instrumento sexual, podríamos decir. Bueno, cuéntanos, profundiza, sí, o haz un pequeño speech inicial, si te parece bien, vale, bien, sobre esta conexión de los dos temas. Bueno, primero agradecer, evidentemente, a Comisura la publicación del libro, a mis editores y editoras, a mi editor y mis editoras. Este libro primero fue publicado en Overol, ha tenido un viaje hacia España. Overol es una editorial chilena. Fue un libro que escribí, bueno, gracias también a ti por acompañarme hoy, evidentemente. Fue un libro que escribí muy rápido, o sea, fue un libro que fue como un poco a presión, digamos, a diferencia de otros textos que he estado trabajando 4 o 5 años, como las novelas en general. Entonces, este libro significó como una experiencia un poco de libertad, digamos, en términos de escritura, de lo que venía trabajando dolorosamente con una novela que estaba escribiendo hace mucho tiempo, que se llama La siembra de nubes. También porque, bueno, está ahí el género un poco enclaustrado y lo mismo que se habla en este texto. O sea, este es como
el tras bambalinas de la siembra de nubes. Entonces, bueno, eso como introducción un poco, que me ha costado muchísimo terminar la novela, etcétera, etcétera. Ha pasado por muchas manos de editores, amigos, y amigas también, editoras también. Entonces como que dije, bueno, tengo que escribir un libro en que esto no pase, como que no pase como la duda, no pase el cuestionamiento del texto, no pase por los personajes, porque tengo que afinar este personaje, tengo que afinar esta historia, etcétera, etcétera. Y escribí Historia de mi lengua, yo creo que como, no sé, 3 semanas, y después evidentemente empecé como a pulirlo, a conversar con los editores y editoras. Y dentro de ese viaje, de ese camino que tuvo el texto, fui encontrando estas distintas como vertientes, caminos que puede tener el significado. Bueno, se me ocurrió primero el título. Estábamos conversando con mi marido, con Jorge, y en algún momento dije, oh, Historia de mi lengua. Ese es el libro que tengo que escribir. Como, no sé si les pasa a veces que aparece el título y aparece como toda una nube detrás de ese título y que tienes que darle una cierta forma. Entonces me pasó con Historia de mi lengua, que aparece este título y dije, bueno, ahora tengo que escribirlo. Como que y me ha pasado con otros textos igual. A diferencia, por ejemplo, del trabajo con la novela, que al final del texto, el encuentro, el título, es otro proceso totalmente distinto. Entonces, evidentemente empezó a aparecer todas estas imágenes, de estos fragmentos de qué significa la lengua, o podría haber sido cualquier otro, no sé, lugar de mi cuerpo. Como, o sea, a veces pensaba, leyendo a Mercedes Halfon, por ejemplo, en su libro Cerca de los ojos, también a Lina Meruane, que tienen una obsesión, o a Guadalupe Nettel, la mexicana, que tienen una obsesión con un lugar del cuerpo que medio incomoda o te hace como pensar qué lugar tiene esa parte de tu cuerpo dentro de tu vida a nivel simbólico, emocional, alimenticio, sexual y todas las vertientes que puede tener, y evidentemente tiene. Este libro se podría haber seguido escribiendo si es que Overol no me hubiese dicho, bueno, ya, si está listo, por favor no pongas más fragmentos, ya pensamos demasiado en la lengua como en términos sexuales, en términos alimenticios, como madre también, porque también aparece la experiencia con mi hija, de que ella, justo en la época en que aparece, en que estoy escribiendo Historia de mi lengua, nos estamos cambiando de país, de Chile a España, entonces ella también empieza a cambiar su lenguaje, su forma de expresarse, y eso me hace mucho sentido también dentro del texto. Entonces se podría haber seguido escribiendo, y ahí está también la pregunta de hasta qué momento escribimos un texto. Y bueno, mi formación es de psicóloga. Yo en algún momento quise ser psicoanalista. Hice mi formación como psicóloga, después trabajé en un hospital psiquiátrico, fui terapeuta también. Entonces como que todo lo que aparece en el texto acerca de la construcción de la lengua como y su relación con el inconsciente, el psicoanálisis, y los procesos como de sanación también están en el texto. Entonces, bueno, y tú me hiciste la pregunta de qué tenía No, yo no te he hecho ninguna pregunta. Ha sido el silencio la que ha generado la respuesta. Sí. Y bueno, entonces, a nivel sexual, aparece en el texto, pero no aparece tanto como hubiese querido. Sí, yo creo que ahí hubo como un espacio que no quise indagar demasiado, porque aparecen como dos, o sea... Esto me recuerda una anécdota de la censura franquista, que le llegó a un editor un pasaje tachado, y dijo, pero si aquí no hay nada. Y dice, sí, pero ¿y lo que imagina el lector? ¿Qué? Sí, bueno, pues esto es lo mismo. Sí, hay como dos momentos del texto en que hablo como de experiencias sexuales. Una de mi residencia en Bogliasco, en Italia, que fue como año 2013, en que escribí Diario de quedar embarazada, y estuve como 2 meses. Aparece esa experiencia con un cocinero que había ahí en la residencia, y después aparecen como otras... Bueno, aparece también el primer hombre que besé en mi vida, ¿cierto? Aparece... Pero no aparece relacionado con los brackets, aparece como relacionado con la lengua, como...
yo tenía 13 años y él tenía 20 y tanto. Y ahí la U, ¿no? ¿U punto? ¿O? Ah, no, U era este maltratador. Sí, bueno, Sí. hay muchos hombres que van pasando por aquí y se les pasa la vista. Aparece este primer hombre al que le doy un beso con lengua. Ajá. Así como la primera experiencia de dar un beso y sacar la lengua. O sea, como, como que... Y además que ahora Dura, además. sacarla como si saca una espada, ¿no? Sí, además que yo pongo en el texto como que yo nunca había dado un beso con lengua y medio obligo a este sujeto a dármelo porque ahora igual resignifico evidentemente desde el feminismo como ese beso, o lo obligué yo o él me obligó, pero bueno, yo siento que yo lo obligué un poco a darme un beso porque me decía no, y yo como que lo agarré. Él tenía 10 años más que yo era una niña, o sea, tenía 13 años y él tenía 20 y tanto. Y yo le dije, dame un beso, así como... necesitaba como esa experiencia del primer beso. Entonces, y pongo en el texto que su lengua era asquerosa. O sea, como todavía tengo ese recuerdo y evidentemente desde ese lugar, como esa lengua asquerosa, como que evidentemente resignifico la experiencia hoy, no sé, 30 años después. Claro. Quería preguntarte sobre el tema del título, porque aparecen varios de tus libros previos y siempre bajo el cuestionamiento del título, ¿no? Expones pues, los debates, los tiras y aflojas con tus editores acerca de cómo se va a titular incluso un libro que tú quieres titular en minúscula y el editor insiste en que tiene que tener una mayúscula. Luego hablas más adelante en otro fragmento de cómo tu hija está aprendiendo a escribir con minúsculas y el paso de la mayúscula a la minúscula. Entonces, enlazando con esto de los libros chiquititos, este es un libro al final escrito con minúscula, que quiere también, trata lo cotidiano, no se eleva a grandes consideraciones, pero sin embargo hay pequeñas perlitas que avanzan hacia la gran filosofía, como una amiga que dice que tu libro debería titularse no Historia de mi lengua, sino Historia de mi habla, citando a Ferdinand de Saussure. Sí, sí. Ella me hizo ver ese... o sea, primero... Bueno, la primera parte de la pregunta. Igual, evidentemente, con los editores, con las editoras, uno evidentemente siempre está en tensión. O sea, hay una tensión ahí... hay que discutir el texto, o sea, desde el título, a las imágenes, también las comas que hay por ahí. Ahora, yo soy una autora muy dócil en ese sentido, no sé, si ya ponen una coma, como que digo, bueno, ya, probablemente no tengo idea de cómo se ponen las comas y medio cedo un poco. Hay cosas más gruesas que evidentemente no las cedo, como es el título, como es esto, como que el título... Historia de mi lengua, sí me lo quiso cambiar un editor que no va a decir que no. No es el aquí presente, ¿no? No es el aquí presente. Vale. Un editor. No es Jesús. No. Pero sí una mínima intención y dije no. ¿Y era Historia de mi lengua por Historia de mi habla? ¿O sí, no. ¿Era tan sencillo como eso? ¿O era no, era... brackets, lenguas y besos no, tenía con que ver tornillo? con lengua, pero era como... de mi lengua. ¿Por qué historia? Como que saquémosle la palabra historia, ¿sabes? Ajá. Y yo lo estuve pensando y probablemente en términos como coherencia del texto, o sea, pero podría haber sido, sí, pero no me gustaba mucho cómo sonaba. De mi lengua, como que era como que faltaba. Como la media lengua. De mi lengua es la media lengua. Sí, como la que semilengua, ¿no? Le faltaba algo a la construcción. De mi lengua, todo junto. De mi lengua. Una lengua recortada, como solamente puedes recortarla o bien en todas las dos direcciones, oblicuamente incluso. Hay muchas formas de cortar una lengua. Entonces le dije, lo pensé igual, porque cuando una editora te hace una sugerencia, uno medio lo piensa un poco. Es una obligación más que una sugerencia, claro. Sí, y le dije, no, de verdad no. Como... Y me dijo, no pasa nada, como que, porque evidentemente ya estábamos entrando en materia del mismo texto, como que él evidentemente se sintió dentro del texto en la medida en que el texto trata de eso un poco, como que los editores te dicen que tú no hagas ciertas cosas, entonces como que medio se sintió inmerso en el texto y me dijo, no pasa nada, como, todo bien. E incluso ese fragmento podría haber aparecido en este texto. ¿Sabes? Como yo le he dicho, bueno, vale, subimos un fragmento más y aparece como esto, que tal vez habría sido interesante como poner ya el proceso de edición de un texto, como poner que él me había dicho eso.
Bueno, me lo imaginé, pero dije, no, ya es como mucho rollo. Y en autoformato, yo no, en esa época no había publicado en un contexto, me había sido muy difícil encontrar editor, editora. En Chile en esa época habían 3 o 4 editoriales independientes, a diferencia de lo que pasa hoy, que hay una cantidad y una diversidad enorme de editoriales. Uno puede pensar en 100 editoriales, por ejemplo, independientes. En esa época, en principios de los 2000, cuando empecé a buscar editora, estaban los grandes grupos, El Planeta, Random House, Ediciones B, y habían 2 editoriales independientes, que una era LOM y la otra era Cuarto Propio. Y entonces, cuando me aceptan el manuscrito en LOM, dije, bueno, tampoco tenía experiencia de que alguien editara un texto, pero evidentemente ahí también empecé a tener como esta primera relación editorial con Silvia y con un poeta que se llama Carlos Cosiña, que era mi editor en ese momento. Y ella me lo propone, me dice, pero ¿qué es eso de poner títulos en minúscula? Y yo le dije, mira, no te lo puedo explicar como racionalmente, pero sé que tengo que hacerlo, como tampoco tengo explicación para todo, ¿sabes? Como que Ni falta que hace. Como que nadie puede tener explicación para todo. Entonces le dije, lo peleamos igual, y me dijo, no, pero es que nuestra editorial igual es como, porque igual LOM, si bien es una editorial independiente, Claro, LOM está escrito con mayúscula, las 3 letras. está escrito con mayúscula, L-O-M. sí, y igual hay un punto tradicional en su catálogo editorial, claro, de narrativa, ya que es un catálogo más bien de literatura más bien realismo social. Entonces decía, autoformato, esto no me gusta, me decía. Como, es que ellos publican, casi siempre, por ejemplo, publican a Ramón Díaz Heterovich, a Poli Delano, en ese momento Pablo Zócar, bueno, en ese momento casi publicaban a hombres también, como que en los 2000... Casi. En los 2000 todo el mundo publicaba a hombres, entonces como que realmente te aceptaron un manuscrito que fueras una mujer y que claro, no habías publicado nada, que tenías 20 y pocos, era un acontecimiento. Entonces, bueno, tuvimos largas discusiones con Silvia, y ella me dijo, bueno, vale, autoformato, que me dijo, lo encuentro terrible, y además que vaya en minúscula lo encuentro terrible, me dijo. Pero se dio, como que, no sé cómo la convencí tampoco, como ella es una editora así destacada, no sé qué le dije en ese momento para convencerla. No sé si le dije que no lo voy a publicar, si es que no iba así. Y después con Diario de Quedar Embarazada también, con Marcela. Bueno, ahora ella es editora de Penguin, en ese momento era Ediciones B de Penguin. Y también me dijo, Diario de Quedar Embarazada, me dijo, es que no se entiende como su sintaxis, es muy extraña esa construcción. Ahora, sí peleo los títulos, pero al interior del texto soy mucho más dócil. Y eso. Vale. En el libro cuentas cómo has ido pasando de una escuela psicoanalista a otra, que has estado con una kleiniana, con una winnicottiana. Sí. ¿Cuál de todas las escuelas que curan por la palabra, incluso hablas en un momento dado que tienes sesiones por Zoom con tu terapeuta, sí, y hay dudas de si deberías ir a terapia, no te puedes permitir a la vez pagar al psicoanalista o a la psicóloga y al logopeda, entonces tienes un momento que elegir si vas a curarte por la palabra o vas a curar la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser curado, tú o la palabra? Entonces, al final de todas estas escuelas que quieren curar con la lengua, ¿con quién te quedas? ¿Con los winnicottianos? ¿Con los junguianos? ¿Con los lacanianos? Espero que no con los lacanianos. Con estos son los peores. A ver. Con los lacanianos. Es que yo creo que en ese sentido depende, a ver, a mis 20 años yo era totalmente freudiana, así como clásica, y porque mi director, yo hice mi tesis de psicoanálisis, entonces mi director de tesis era director de la escuela freudiana de psicoanálisis en Chile. Entonces, él era de esta escuela que dice,
todas las otras corrientes son falsas, como, no sé... Todas las corrientes lo dicen, ¿eh? O sea, todas las corrientes piensan que todas las demás son falsas, claro. Sí, pero eran todas malas interpretaciones de Freud, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, la lacaniana, la norteamericana, que es la hija de Freud incluso. Sí, Ana. Ana Freud, él dice que es como, está todo mal. La psicología del yo. Exactamente, entonces dice que ella hizo una mala interpretación del psicoanálisis, igual que Jung, que Freud lo expulsa, en realidad expulsa a todo el mundo, a Reich también, a Reich, a Jung, a su hija, no sé si la expulsa, pero dice que hace una mala interpretación del psicoanálisis. Entonces, en esa época, medio yo le creía todo a mi profesor de tesis, evidentemente, y me empecé a analizar con una kleiniana que en realidad los freudianos tienen mucha afinidad con los kleinianos, porque como los kleinianos igual hablan como más bien de los bebés y la primera infancia, etcétera, como que no se meten mucho, porque es algo que Freud tampoco exploró mucho en su teoría, digamos. Entonces, mi primera experiencia de análisis fue con una kleiniana y una experiencia muy intensa, así de 4 veces a la semana, durante 3 años, etc. Pero de un momento a otro, como dice el texto, ella se me volvió un sujeto muy amenazante. Como... no la quise ver más, empecé a tener como este rollo como de la transferencia que uno tiene con el analista, como muy mal rollo. Entonces de ahí ya me fui a algo más amable, que son todas estas escuelas que Freud detestaba, evidentemente, que es la lacaniana, winnicottiana, que son como más amorosos y que evidentemente te dicen que uno es el que sabe y no el analista es el que sabe, porque Freud decía que él el que tenía el saber, etcétera. Entonces me fui acercando a escuelas más amables, pero evidentemente también cruzado porque ya era más adulta, quizás no necesitaba como ese tipo de análisis tan clásico, digamos. Y hoy, si bien me gusta la escuela lacaniana y me analizan una lacaniana, igual como que no le creo. Como... ¿Hay algún lacaniano en la sala, por si acaso? No sé cuánta gente lleva brackets, pero... Vale, nadie quiere levantar la mano, ¿no? Vale. Pero winnicottianos habrá por lo menos media docena mínimo, ¿no? No le creo nada de lo que me ya. Pero siento que es como amorosa igual. Entonces de ahí como que ahí aparece otra experiencia como del lenguaje. Ella es como tierna ella, pero no le creo. Ya, haces bien. Y en el libro me fascina porque apareces, el acto social en el que más veces apareces son presentaciones de libros, que me parece un género extrañísimo. Yo no sé realmente qué es lo que estamos haciendo aquí. Este tipo de eventos o de actos sociales siempre me han parecido como medio bizarros o extraños. Y porque es un espacio en el que se está presentando un texto, pero se presenta a través de la oralidad. Entonces se destripa el libro, digamos que es como si... Imagínate lo mismo con una serie de televisión o con una película. Los comentarios de las películas normalmente se hacen después del visionado, pero claro, como vas a ir a la casa del lector o de la lectora a hacer luego un... Bueno, en fin, siempre me ha parecido muy raro, ¿no? Y tú estás a punto de hacer una presentación de un libro especial. Sí. Te faltan, espero que pocas semanas, para presentar tu tesis doctoral. De hecho, aquí en esta sala puede haber alguien que influya en el destino de tu tesis doctoral, de esa presentación que es la defensa de tesis. Entonces, cuéntanos cuál es tú que has ido, según tu libro, a muchas presentaciones de libros, cuéntanos cómo ves este formato y tú además tienes una editorial, en fin, que tienes que hacer mucho trabajo social en relación a los textos. ¿Cómo ves el entrecruzamiento entre oralidad y escritura y cómo poco a poco en ciertos espacios la oralidad se va comiendo la escritura? Es decir, a veces un escritor es más conocido por sus entrevistas en la radio, en la televisión, en la prensa, que por sus libros. Sí. No, a veces no, siempre. Casi siempre. Sí, igual, a ver, a mí me gustan mucho las presentaciones del libro como un rito, como que uno dice, como medio nació algo, ¿sabes? Como lo encuentro muy necesario, así como una defensa de tesis doctoral, como que bueno, la tesis ya la escribiste, evidentemente en una defensa de tesis vas a hablar de lo que sabes, no vas a hablar mucho como, igual que en esta presentación, no es la experiencia
básica ni de la escritura ni nada, sino que estamos como hablando del texto, tratando de destriparlo. Evidentemente se nos escapan muchas cosas y yo lo veo como ritos, como momentos que marcan, eventos que marcan ese cotidiano que uno tiene, que si no hubiesen ritos o no hubiesen eventos, como que igual sería todo muy extraño en términos temporales. Entonces, las presentaciones del libro me gustan, pero les tengo un poco de miedo, igual porque siento que me escapo del texto. Entonces empiezo como a hablar de mí, de mis experiencias, y siempre trato de tener como ese super yo ahí iluminando que dice, bueno, vuelve al libro, como de verdad déjate de hablar de ti, vuelve al texto, vuelve a la experiencia literaria, digamos, que probablemente es como lo que importa acá, más que uno esté hablando de sí mismo, o de sí misma en este caso. Entonces, creo que en las presentaciones del libro uno tendría que hablar de eso, como del texto y tratar de no escaparse. Esas son las presentaciones que más me gustan, porque finalmente se habla de literatura, de escritura, más que de la experiencia del que escribe. Y lo mismo en la tesis doctoral, como hay, no sé, momentos, tengo compañeras y compañeros que, bueno, yo misma también, como cuando hice mi candidatura, que acá creo que no existe la candidatura, que es como cuando a mitad del proceso doctoral tú tienes que defender, a ver si puedes seguir como, si en realidad vale la pena tu tesis y si en realidad te vas a poder doctorar o no. Claro. Es como en la mitad que tú defiendes y dices, bueno, este es mi proyecto, interesa o no interesa. Entonces, yo sé que muchos entran en una histeria terrible en ese momento. Como que ya no hablas del texto, sino que hablas como mucho como de tu experiencia, que ha sido tu proceso, como llegar hasta la candidatura. Entonces, unos lloran, se descompensan. Entonces son experiencias como, más que hablar del texto o de tu proyecto, te desbordas, ¿cierto? Y una de las presentaciones también medio se desborda, creo, como abandonas el texto, abandonas el proceso, y por eso es tan distinto a la escritura, porque uno en la escritura, no sé, bueno, te puedes desbordar escribiendo, pero estás preocupado y preocupada de recontenerte de nuevo, ¿no? Sí, como de llegar al texto, como no es una autobiografía, sino que es como un ejercicio literario, entonces uno como que quiere mantenerse en ese lugar de la escritura. Ya, pues volviendo a la escritura, uno de estos textos que está agrandado y que se convierte casi en una ilustración, dice una imagen condensada en cada página que va desapareciendo. Aquí está. ¿Cuál es la decisión que se ha tomado en este caso editorialmente y también por parte del autor, de la autora, para elegir las frases que van en mayúsculas, podríamos decir, en texto más destacado? O sea, ¿cuál es la intención detrás de esta? Además, en este texto es curioso que se convierte en una imagen, un texto que habla de imágenes. Sí. ¿Esto también se hizo en Overol? En Overol no se hizo. La edición fue distinta. Más bien, en Overol se trabajó solo con el texto. No como, evidentemente detrás hay un trabajo como de la imagen que está mucho más latente. Pero Comisura igualmente es una editorial que trabaja el juego entre imagen y texto. Entonces, las editoras y el editor proponen esta suerte de también... Porque, por ejemplo, el libro de Overol no tiene imágenes, no tiene ilustraciones, como te decía, solo texto. Y cuando me proponen que pudiera acompañar ilustraciones y además como visualmente un nuevo formato del texto, creo que tiene que ver mucho con la línea editorial. Y a mí me hizo sentido como una nueva experiencia con el texto, donde aparecen estas imágenes agrandadas, que son ideas como que se quieren remarcar igual. No fue cualquier frase que se agrandó, ni tampoco fue cualquier frase que fue acompañada de una ilustración. Hay un trabajo editorial detrás, se pensó muy bien cuáles iban a ser las imágenes que se iban a agrandar. Y también son los textos más breves, ¿cierto? No se podría haber agrandado así como, por ejemplo, 4 párrafos, por ejemplo. Eso habría quedado muy extraño. Pero son los textos más breves o que se quiere recalcar ya, o poner una pausa también.
Hablemos del tema de la migración y la traducción. Hay un momento maravilloso del libro en el que tu hija dice que un señor llamado Compota va a atacar a un país en Europa del Este. Y entonces tú te das cuenta de que tu hija ha hecho una traducción de Putin a Budín y de Budín a Compota. Sí. ¿No? Que tampoco es un término muy utilizado en España, compota, ¿no? Entonces, el señor Compota. Sí. Hay una... no sé. ¿Quieres hacer algunas declaraciones sobre el señor Compota? Y cuando... Porque a veces ella llega y me cuenta cosas que pasan en el colegio. Entonces, yo trato... Y te las traduce al chileno, claro. Me las traduce al chileno o ella las... O sea... Hay distintos ejercicios dentro de ella, evidentemente también ejercicios lingüísticos, es una niña, ¿cierto? Cumplió 6 años recién. Pero yo trato de entender lo que me está diciendo quizás ella ni siquiera había hecho ese ejercicio, o sea, yo lo hice dentro del texto. Cuando ella me dice, hay un señor llamado Compota que atacó un país, Ucrania, y puso una bandera, ya, y bueno, él es de Rusia y es muy malo. Y yo, Compota, estoy pensando como... El camarada Kompatovich. ¿Por qué Compota? Entonces, ¿por qué Compota? ¿Qué es esto? Entonces como que dije, acá todavía hay sitio por si acaso. Sí. Sí, hay una silla. Sí, pasen. Entonces, la compota. Yo decía, a ver, la compota. Ni siquiera busqué si en España se decía compota. Está aquí, está como solo. Se dije compota. A ver, ¿de dónde lo habrá sacado? Y en Chile, bueno, ni siquiera busqué si acá se decía compota, pero en Chile la compota es como un postre. Entonces dije, ¿por qué este señor postre, digamos? Que además que el postre es algo festivo para ellas, como que le encantan los postres y le encantan las compotas además. Entonces era como raro, porque este señor malo, ¿por qué se llama compota? Que el presidente de Rusia, donde hace mucho frío, es un helado, ¿no? Entonces dije, bueno... Es un corneto de sí, vainilla. como, ¿por qué compota? Y bueno, ahí dije, bueno, esto debe ser del budín. Como que en Chile decimos budín a un postre. El pudding, sí. Entonces budín, Putin, así como, bueno, ahí está la asociación lingüística y bueno, en realidad la aprensión de ella, que aparece en el texto también, es cómo vamos a huir de esto, o sea, cómo vamos a huir de España si nos atacan, ¿qué hacemos? Como, y finalmente, bueno, yo la abrazo y le digo, sí, no pasa nada, como... va a estar todo bien, como la guerra no va a llegar acá, etcétera. Pero esa fue la asociación lingüística que hice con lo que ella dijo en ese momento. En un momento dado del libro os encontráis dos migrantes, no recuerdo si era una rumana o una italiana, que te dice, hablas muy bien el español, sí. Te dice ella a ti. Y tú dices, sí, bueno, tengo una cierta experiencia, ¿no?, en estos asuntos, y, porque soy de Chile. Y ella te dice, ah, sí, ¿y en qué idioma se habla en Chile? Te pregunta, ¿en qué idioma se habla en Chile? Y haces unas páginas antes un catálogo de términos que intentas evitar en España para evitar malentendidos: guagua, resfrío, celular, computador, polerón, buzo, calzas... arriendo, departamento, pero también dices bufanda. Digo, sí. ¿Qué significa no sabes. ¿Qué significa bufanda? ¿Qué significa? Me inquietó muchísimo, no quise buscarlo, quería que me lo explicaras aquí. Bufanda, ¿qué significa bufanda? Mira, no sé cómo se dice, pero... Es algo terrible, ¿no? No, la bufanda es lo que llevas en el cuello en invierno, como... La charlina, no sé qué es. Mi padre le dice charlina, pero también hay un tema generacional. Sí. Es la... Bueno, claro, estos millennials, ¿qué sabrán, que van pillando resfriados por ahí. Pero sí, en realidad, como decía el otro día, porque una chica me decía, bueno, ¿pero qué significa esto en términos cotidianos? Como, ya, está en el texto, evidentemente, que estoy todo el tiempo evitando palabras y tratando como hacer traducción, porque supuestamente hablamos todos español, castellano.
estoy todo el tiempo autotraduciendo. Bueno, yo igual viví en España hace muchos años, en Barcelona. Y Bueno, tengo que decirlo, lo voy a revelar. Tú fuiste la primera persona que escribiste sobre mí. Sí. Entonces, la primera reseña de mi primer libro la escribiste tú. Sí. Que no fue una reseña, fue una entrevista que hicimos oralmente, además. Por teléfono. Sí, sí. Cuando uno se llamaba por teléfono. Claro. Cuando no era como agresivo llamaba por teléfono. Claro, eso y ahora es. como que suena tu teléfono, es como una especie de agresión. Nada. La policía que viene por ti. Pero eso hace muchos años. O sea, tu libro salió en 2011, contra la posmodernidad. Eso es. Y yo rayé absolutamente. Y bueno, te llamé por teléfono, hicimos una entrevista y la publicamos en una revista mexicana que se llama Hermano Cerdo, Sí. creo. Hace, bueno, casi 15 años. No 15 años, pero 13 años. Sí, el 2011 fue hace 12. Entonces, bueno, la chica me decía qué significa finalmente esta experiencia de traducción en tu cotidiano. Yo le decía, bueno, evidentemente es muy... hay una tensión constante de si yo te estoy hablando y tú me estás entendiendo ciertas palabras, porque, bueno, hay palabras que evidentemente me las entiendes, pero hay unas que son puntuales, como cuando yo digo guagua, y bueno, también en Cuba la guagua es como el autobús, etcétera. O cuando yo decía, el otro día, no sé, le decía a Luna, bueno, cuando leí el libro de Elena Medel, mi primer bikini, y yo vivía en Barcelona, el bikini es un sándwich. Entonces decía, ¿por qué me puso mi primer sándwich? O sea, como, pero el bikini, porque en Chile el bikini es el traje, o sea, el traje de baño, no sé, el bañador. Entonces, lo que significa en el cotidiano esta experiencia de autotraducción, primero es una tensión constante. En el texto dice, actúo como mi propia colonizadora, porque todo el tiempo me estoy colonizando. Y además, el miedo que no te entiendan, entonces o hablas muy rápido o hablas muy fuerte. No sé si sabes cuando uno no habla un idioma y lo dice fuerte en su propio, cuando alguien y lo dice Fuerte de alto. Lo dices alto porque piensa que el otro, no sé, un norteamericano te va a entender porque tú le hablas más alto. Más intenso, sí. Sí, entonces o Más intenso, o hablo más fuerte o de repente no hablo, así como no hablo nada, me callo. Entonces, en términos cotidianos, sí, como que la experiencia del habla y acá me interviene, o sea, me interpela. No es como algo, no como o cuando me encuentro con amigas chilenas y hablamos en chileno muy muy rápido y nadie nos entiende. Sí, sí. Y son palabras muy extrañas, evidentemente a quien sea, no sé, por ejemplo, latinoamericanos hablan, no sé, en mexicano, en ecuatoriano y hablarán cosas que nadie entiende también, ¿sabes? Sí. Entonces, en términos, eso, como experiencia cotidiana. Lo de la velocidad chilena es totalmente cierto. Yo he llegado a poner vídeos grabados en Chile a 0,75 en YouTube para poderlos entender, porque realmente aquello es espectacular. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna intervención que queráis hacer vosotros. Vamos a abrir el turno de palabra del público, si queréis decir algo. ¿No? Bueno, puedo leer también. Sí, claro, verdad, bueno, dale, claro, por supuesto. Puedo leer algo. Aunque vas a ver que tengo ahí todo subrayado y tachado. Sí, está bien, es que no traje el que había subrayado yo. A ver, voy a leer el primer fragmento, que en el fondo como que explica un poco lo que viene en el texto. El día lunes 4 de marzo de 2022, a las 11:02 am, entré al consultorio de la ortodoncista que me vería en calle Ronda de Atocha, después de llevar un año brackets por un tratamiento dental. Al llegar me recibió una mujer que se llamaba igual que yo, Claudia, pero que tenía otro acento, otra forma de comunicarse. Había un canto constante en su habla y la mía parecía llana, monótona. Le dije que había llevado durante un año brackets en Chile, que ahora me había trasladado a Madrid y quería continuar con el tratamiento.
Me explicó los detalles. Le comenté que quería sacármelos pronto, que no soportaba más esos aparatos en mi boca, hiriendo mis labios y mi lengua rozándola. Me hicieron una serie de radiografías a las que ellas llamaban fotos. Ahora te haremos las fotos, me decían, ven para acá. Su ayudante, una mujer colombiana, aplaudía mi acento a cada instante. Después de ver las fotos, la odontóloga me dijo que tenía una mordida desencajada, tal vez por haber usado demasiado tiempo chupete y no haber tomado demasiado, y por haber tomado demasiado tiempo mamadera. Le dije que mis padres siempre hacían hincapié que de niña fue así, que de guagua fue así. La sentía respirar muy cerca. Yo estaba tendida en una camilla y ella al lado mío. Cuando pronuncié la palabra guagua, la miré a los ojos esperando su comprensión. Ya no podía poner marcha atrás en lo que había dicho. Dijo que debía tomar sesiones con una logopeda, aparte de seguir con los brackets algunos meses. Que cuando tragaba y hablaba, mi lengua empujaba los dientes hacia adelante, y eso lo hacían los bebés, desestabilizando cada vez más mi mordida y mi mandíbula, alterándola. Lo normal es que cuando hablas pongas la lengua en el paladar, también cuando tragas, pero lo que tú haces lo hacen los niños. Con el tiempo las personas aprenden a poner la lengua arriba del paladar y así se arma bien la mandíbula. ¿Nunca te lo habían dicho? Voy a leer el fragmento del primer beso que di. La primera vez que di un beso con lengua tenía 13 años. Fue un vecino mayor que yo, él tenía 20. Lo veía cada tarde pasar en su auto frente a mi casa. Siempre escuchaba el disco de Wall de Pink Floyd. Me conseguí su teléfono y le dije que estaba enamorada de él, que no me importaba si tenía novia. Me dijo que sí tenía novia y que iba a casarse. Me preguntó cuántos años tenía. Le dije que 17. Una tarde que salí a andar en bicicleta por el barrio, en una pistera rosa que me habían regalado para Navidad, me lo encontré en la calle. Él venía de jugar fútbol, estaba sudado. Me puse al lado de él, le dije, ¿cómo estás? Cuando nos despedimos, lo agarré del cuello de la chaqueta y le dije, dame un beso. Me dijo que no era adecuado. Insistí. Fue un beso breve. Él tenía la lengua gruesa, asquerosa. Veo muy poco, así como, creo que puede ser mi próximo libro ya como de la vista, porque no veo nada. Y en ese solamente vas a tener título, ¿no? No veo mucho, pero... a ver... cuando estoy con mi hija y almorzamos juntas, cuando estoy con mi hija, almorzamos juntas mirándonos las caras. A veces la debo corregir. Cierra la boca. No comas tan rápido. Toma un poco de agua. Usa la servilleta cuando te limpies. No uses la ropa, que te manchas. Ella me mira, hace una mueca, me saca la lengua y me responde con un largo sonido. Bu. Y ahí el último. Una que tú marcas, está. ¿Qué puede ser? Está. Hace unos días mi marido me preguntó qué pienso de las relaciones abiertas.
A veces ponemos el tema e imaginamos que deberíamos... No, perdón. Momento tenso. Necesito luz para este. Madre mía, lo tenía planificado. Lo tenía planeado. Ya, sí, es el último que leo. Es el testamento de Julio César, ¿no? Que lo vas mostrando. No, voy a poner mi linterna para este momento, por favor. Si quieres te la sujeto. Vale. La linterna. Gracias. Hace unos días mi marido me preguntó qué pienso de las relaciones abiertas. A veces ponemos ese tema e imaginamos que abriremos la relación dentro de unos 10 años. Él expone sus puntos de vista, yo los míos. En todo caso, preferiría no saberlo, que nunca ahondaras en detalles, me dice. Me harías daño, insiste. Por ahora, los brackets son la cárcel de mi lengua, mi bozal, pienso. Muy bien. Bueno, estamos, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Algún comentario? Adelante, no, Fernanda. No sé, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, primero gracias a Claudia por estar acá y gracias por presentar este libro. Una alegría acompañarte, a ti y al equipo también que ha traído este libro para acá. Yo te tengo una pregunta sobre todo relacionado con el trabajo editorial de lo que fue compartir este proceso con un artista visual. Porque nos has contado que la versión de Overall es tu texto y la mano del editor o editora y corrector y correctora, pero aquí ya vemos que tu trabajo empieza a ser comunitario, ¿no? Y Sí. que empieza a tener una cosa colectiva, otros ojos artísticos también. Entonces, si nos puedes contar, nos has dicho que lo que fue la selección de estas como viñetas o frases que han sido maquetadas con otra tipografía, otro tamaño, etcétera, ha sido una decisión editorial, pero nos has hablado poco de lo que fue el trabajo compositivo de las propias imágenes, el trabajo con la artista, no sé si voy a pronunciar bien, ¿no? Joana. Joana, sí. ¿Cómo fue que se llegó a ella? ¿Por qué se le propuso a ella? Si las obras de ella fueron creadas en función de tu texto o era una obra que ella tenía y ustedes seleccionaron. ¿Cómo fue el proceso de seleccionar en qué momento vamos a poner esta imagen en función de qué episodio? O sea, pensando sobre todo que ahora es un... Así como que ahora ya se le llama texto híbrido, porque entiendo que en Overall no pasa a llamarse texto híbrido, No. entiendo, no sé. Si ahora lo vamos a concebir así, como una obra híbrida, la vamos a concebir también como una obra colectiva, ¿no? O sea, de hecho, muy lindo que aquí, ¿no? En la contra, una obra de Claudia Paulaza con collage de Joana, ¿no? O sea, entonces si nos pueden contar un poco de lo que fue ese proceso de incluir lo texto visual, Sí. ¿no? Este tejido, este nuevo tejido también, de otro tipo de habla. Sí, a mí me gusta mucho que se hayan incluido las imágenes. Bueno, una de las imágenes es la de la portada, o sea, que aparece este cuerpo, que es medio andrógino también, ¿cierto? Y aparece esta boca, que está justo en la parte de la cabeza. Entonces como que me gusta cómo interpretó el texto. Sí, tal como tú dices, en la edición de Overall no hay imágenes, y ahora va a salir en Italia y todavía no me dicen, bueno, va a salir ya, o sea, como en 2 meses más, y sí hay algunas ilustraciones, pero finalmente no se sabe si se van a usar en la portada o también van a ir en el interior, todavía no se toma esa decisión. Y el trabajo con la ilustradora, bueno, ahí pueden hablar más editores y editoras, pero lo que me pasó a mí con las ilustraciones es que me sorprendieron mucho, porque no es que yo hablé con ella, o sea, ella le encargaron las ilustraciones, porque a veces uno dice, bueno, cuando te traducen un texto, a veces la traductora te habla, a veces no te habla, a veces no tiene ninguna duda, o la ilustradora a veces te habla, a veces no. Yo he trabajado con otras ilustradoras, ahí cada una trabaja con distintos procesos. En este caso no tuvimos ningún vínculo más allá de Instagram, o sea, como que yo vi su ilustración y me pareció maravillosa, la empecé a seguir y hubo como una relación casi que virtual con ella. Pero cuando llegaron las ilustraciones me llamó la atención cómo ella interpretó el texto.
Y ahí evidentemente aparece la figura del lector, o lector en este caso del texto, dentro del texto, que también me gustó mucho como ese ejercicio, que cuando evidentemente en la traducción, bueno, también en la edición, pero la edición es ya rebuscar mucho un proceso de lectura, pero bueno, la edición también es un proceso de lectura, evidentemente. Hay editores que leen los libros, claro. Alguno lo leerá, no sé. Bueno, pero la ilustradora evidentemente hay un proceso de lectura del texto y una reinterpretación del texto que aparece en el texto, ¿cierto? Y la traductora y el traductor también, o sea, cuando leen un texto y le hace una reinterpretación, es como que el lector se materializa dentro del texto. Entonces eso me parece alucinante. Y cuando las vi, me dio risa en realidad, me dio risa la como que yo decía, pero ¿por qué? Así como ¿por qué la interpretó así? Sí. Un poco me dio risa y yo decía como es genial, pero no, yo no la habría dibujado así, evidentemente, como uno tiene sus propias lecturas de los textos. Y me gustó que además fuera, yo dije, esto es generacional, como que estas ilustraciones son de alguien que está leyendo mi texto desde otra generación. Tampoco sé cuántos años tiene ella, pero yo me imaginé que era una chica muy joven, porque aparecen como estos emoticones, así como una cara riéndose. ¿Se puede revelar la edad de la ilustradora? Yo no sé, Laura, que yo el diálogo... No sé cuántos años tiene, pero creo que no es tan joven, ¿eh? pero ¿tuvo brackets o los tiene? ¿Podemos confirmar ese dato mínimamente? Pues como se lo que... pregunto. Yo creo que tú has dado una clave de lo que planteamos en ese sentido, que es que las ilustraciones no ilustraran el texto, sino que plantearan un diálogo. Con puntos en comunes, pero también con su propio camino. Sí. Yo creo que esa es la idea. Pero tú nunca te has escrito con ella, tú no has dicho nada. Solo por Instagram, le dije como gracias, bueno, así como... Bueno. Ahora que lo voy a presentar en Barcelona, espero que vaya y nos podamos conocer, porque ella vive en Barcelona, ¿no? Joana, sí. Entonces me gustó su interpretación del texto, me llamó mucho la atención y perdón, para que te responda a ti No. Evidentemente ahí se abrieron otras ideas acerca de la interpretación de un texto, y de repente decía como que había como una ironía con mi texto de parte de ella, como que había un punto irónico en esa ilustración. Sí. Como que no sé si se estaba riendo de mí, pero me gustó como... Bueno, a ver, aquí aquí las bocas sonriéndose. Entonces al final como que, esta que es genial, que la que me da más risa, pero es que me da mucha risa esta, no sé por qué, no sé si es como el sujeto porque aparece después de este apartado en que aparece este vecino mayor de edad y yo lo agarro y le doy un beso. Entonces aparece como cerca y aparece este como sujeto, así como un sujeto como con una cara, así como un emoticón en la cara. Entonces me gustó mucho como la lectura que hizo, pero no, bueno, ahora igual, o sea, quizás ustedes pueden como agregar algo más en relación a la decisión que fuera ella, quizás, porque quizás ella como ilustradora, eso. Si quieres, Laura, tú añadir algo al respecto, creo que ya más o menos, pero tú ideaste ese diálogo con Joana Elías, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar decir que a mí el libro sí que me parece un híbrido, aunque no tuviera los collages, porque al final tú también rompes un poco con los géneros de qué es esto, un diario, una novela, un ensayo, y para nosotros como editores eso ya es un texto híbrido, ¿no? Un texto que es difícil definirlo, meterlo en una categoría. Entonces, porque ya lo considerábamos un texto híbrido, pues pensamos, venga, pues vamos a hibridarlo más, con esta idea de repente pues romper el diseño de cómo debe diseñarse un libro. Pues el hecho de poner de repente unas letras más grandes, eso ya es raro, porque estás como resaltando robado aquí, en toda regla. Pero que ya estás resaltando como una parte del texto y eso como ya rompe la naturaleza de los libros clásicos de toda la vida, ¿no? Y luego lo de añadir las ilustraciones era pues también por lo que dice Claudia, ¿no? Por esta idea de
de diálogo, que es un libro, o que es un diario, que es un ensayo de diálogo con los otros, con las otras personas, pues meterla dentro del texto. Y elegimos a Soana, bueno, porque ya tenía como collages fotográficos, y nosotros sobre todo publicamos libros que hibridan fotografía y literatura, pero bueno, fotografía es el lenguaje de este siglo. Y bueno, simplemente era una cuestión estética, que nos gustaban mucho, nos parecían muy interesantes, y pensamos que podía añadirle pues eso, un punto más al libro de Claudia, también porque bueno, nos parece como bonito que cada edición de un libro en un país diferente, una editorial diferente, sea diferente, que no sea el mismo libro que ya se ha publicado aquí. Entonces, como que los libros se vayan transformando, vayan cambiando, vayan dialogando con otros artistas, nos parecía como que era, ¿qué es un libro si no es eso, ¿no? Una obra. O por eso. Qué bien. Yo tengo una pregunta. ¿Fuiste al final logopeda? No se ve que sí. No, finalmente no, es que... O sea, triunfó de la canela. Sí, eso es como, bueno, un poco el cierre del texto, que hay como la pregunta abierta en el libro. Si es que, bueno, voy a seguir en psicoanálisis o voy a ir a la logopeda que me enseña a hablar en realidad, como... y a escribir, bueno, que me enseña a escribir también, ese era el punto del texto, como que no sé escribir, no sé hablar. Bueno, es como medio me victimizo igual en el texto, así como no sé escribir, no sé hablar, nadie me entiende, pobrecita de mí. Entonces como aparece igual esta pregunta final, porque el libro está en esa tensión, como si vas a donde el psicoanalista o vas a un logopeda, o te pones brackets, como que hay tres formas de corrección de tu habla. Si vas al psicoanalista, bueno, vas a trabajar todos tus fantasmas y bueno, evidentemente tu imaginario y tu forma de hablar o de habitar va a cambiar, pero si te pones brackets también lo vas a lograr, como porque vas a hablar de otra forma, tu lengua va a cambiar, tu mandíbula se va a ver alterada. Y si vas a la logopeda también, entonces son como tres, finalmente el texto deriva un poco en qué crees, o sea, crees en el cuerpo, crees en el imaginario, crees en lo simbólico, entonces es como la pregunta que inaugura el texto. Entonces evidentemente el texto termina con la pregunta, no se resuelve, y ahí cada cual sabrá, no sé, o evidentemente hay más opciones, o sea, no están esas tres, solamente lo simbólico, lo imaginario o lo real. Entonces ahí queda la pregunta, pero parece que la mía era más bien psicoanálisis y brackets, como... Ese era un buen título, ¿eh? Psicoanálisis y brackets. Premio Planeta. Sí. Eso. Bueno, ¿alguna intervención más? ¿No? Bueno. Muchas gracias por haber venido a acompañarnos.